Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy intentando ver si podemos transmitir, grabarlo antes y transmitirlo por ahí, pero estamos en una fase de prueba, espero que sea así, si no pues aquí se va a quedar grabado. El día de hoy estamos tocando el tema de llegando a la mayoría de edad, es la parte 2 de donde nos habíamos quedado, de Gálatas 3, versículo 26, vamos a ver hasta Gálatas 4, 7. Y bueno, las grandes verdades del capítulo de Gálatas, capítulo 3, del versículo 26 al 29, se extienden hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. Nos tomará una vida valorarlas y nos dan una eternidad para disfrutarlas. Nos tomará un buen tiempo el poderlas entender, pero bueno, al principio del capítulo 4 Pablo se detiene en estas verdades para ayudarnos a seguir entendiendo y captando lo que quiere decir ser adoptados por Dios. Estas verdades, te digo, requieren un buen tiempo para poderlas entender, ¿no? Para ilustrar nuestra relación con Dios, Pablo usa la ilustración de un menor de edad que es el heredero de un gran patrimonio. Cuando es menor, en el versículo de Gálatas 4:1 dice: en nada se diferencia de un esclavo, ya que está bajo el cuidado de tutores y administradores, que dice el versículo 2. Pero cuando llega a la mayoría de edad, recibe su herencia. Y este es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría que inclinaras tu rostro de amistad, le digas: Padre, te damos gracias porque podemos en este nuevo año reconectarnos a través del grupo Conexión de aquí de nuestra familia Centro Vida, y te pedimos de una manera muy especial que hables a nuestro corazón y nos permitas entender los principios que tú quieres enseñarnos. Padre, bendecimos a cada persona que se va a conectar durante esta noche y que tú guardes sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hablando de lo que estamos hablando de esto, ¿verdad? Ya que los niños están bajo el cuidado de sus tutores,
En el versículo 2, ¿verdad? O administradores dice que cuando llega a la mayoría de edad, recibe su herencia. Estamos hablando de llegando a la mayoría de edad, según estamos estudiando Gálatas. En los tiempos antiguos el proceso de la mayoría de edad era importante y era bien definido. El hijo del heredero de un romano era un menor bajo tutores hasta la edad de los 14 años y todavía estaba en algún grado bajo el cuidado de los administradores hasta la edad de los 25 años. Solo hasta entonces el joven podía ejercer el control completo e independiente sobre su patrimonio. ¿Qué significa ser un menor de edad? Pues prácticamente en el versículo 1 dice Pablo que nada se diferencia de un esclavo. La ilustración de Pablo se aplica a nosotros de una manera espiritual en 3 diferentes niveles. Me gustaría que lo anotaras. Distintos comentaristas escogen diferentes niveles, pero yo creo que todos están incluidos en el mismo texto. El primer nivel, para que lo apunten por ahí, demuestra que en el tiempo de Moisés, Dios había prometido a su pueblo una libertad espiritual en su pacto en el monte de Sinaí, ¿va? Pero ellos aún no habían llegado, no pudieron llegarla a poseer ni experimentarla. Con pocas excepciones, las personas bajo el pacto mosaico no experimentaron la intimidad y la libertad prometida, porque el miedo o el medio y la seguridad del perdón eran generales, eran distintos, ¿no? Lo podemos ver en Hebreos 10 del 1 al 4. Ellos dependían muchísimo de cada año llevar su sacrificio para que Dios los perdonara. Entonces no experimentaron en su totalidad la libertad que se tiene ahora en Cristo, ¿no? En segundo nivel, o en segundo punto, este es un cuadro de todos los seres humanos, porque dice en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos menores, nosotros, dice, ¿verdad?, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y Pablo expondrá con más detalle lo que quiere decir con los principios en los versículos 8 al 11, en el siguiente capítulo, cuando lo veamos. Pero ya que la mayoría de los gálatas no habían nacido judíos, la mayoría eran griegos, ¿sí? Pablo quiere dar a entender que todos los seres humanos son esclavos espirituales antes de venir a Cristo. En un sentido, todos estamos bajo la ley, ¿ok? Es importante que lo podamos entender. En un sentido estábamos bajo la ley. Incluso si nunca hemos escuchado sobre la Biblia o Moisés, ¿verdad?, estamos bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todos estamos tratando desesperadamente de cumplir con ciertos estándares. Estamos ansiosos y cargados. Nuestra relación con lo divino pues es remota cuando no conocemos a Jesús, por supuesto, o es inexistente, ¿verdad? Y por último hay un tercer nivel, una tercera área de responsabilidad, o el número 3. Este es un cuadro de cómo los cristianos pueden en algún grado dejar de experimentar la libertad y el gozo de su salvación. Los cristianos pueden seguir viviendo día tras día como esclavos. Eso es bien triste y por eso estamos estudiando esto, ¿no? Podemos estar viviendo como hijos, no como hijos, sino como esclavos, ¿no? Y eso es algo triste. Debemos de vivir como hijos adoptados por Dios. Pablo, por ejemplo, regresa a esto en el versículo 8 y 9 y vamos a verlo también en el capítulo 5, versículo 1, cuando lleguemos ahí. Aunque somos ricos en el Evangelio, los hijos adoptivos de Dios, que tenemos acceso completo y directo al Padre, podemos volver a relacionarnos con Él por medio de no por medio de nuestro récord, ni por medio de nuestros méritos morales, pero podemos volver a relacionarnos a través del regalo que es la gracia, ¿verdad?, que es a través de Jesús. Entonces, nuestro esfuerzo no es suficiente para poder llegar a tener esta bendición.
sino la recibimos por gracia. Esto no es porque nos estemos esforzando cada momento y que no lo ganemos a pulso, no, sino Jesús ya lo hizo por nosotros. La esclavitud es el estado natural del ser humano, pero Pablo va a mostrar primero cómo las personas pueden llegar a la mayoría de edad y después cómo pueden disfrutar siendo mayores de edad. Y esto es a través de la obra del Hijo. Versículo 4, de ahí de Gálatas 4, dice: cuando se cumplió el plazo en la historia y en nuestra propia experiencia, Dios envió a su Hijo. Es el Hijo quien nos hace mayores de edad. ¿Cómo? ¿Cómo nos hace el Señor mayores de edad? Primero, para rescatar a los que estaban bajo la ley, versículo 5. Al eliminar toda pena o toda deuda, el Señor nos libera de la esclavitud, del pecado. En un sentido, nosotros pertenecíamos a la ley, estábamos bajo el dominio de la ley, esclavos de ella, estábamos obligados a guardarla, pero no podíamos. Seamos sinceros, ningún ser humano podía cumplirla al 100%. Así que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, como dice el versículo 4, un verdadero ser humano. Y lo envió nacido bajo la ley, porque Jesús nació como todos los seres humanos, en un estado de obligación a la ley de Dios. Pero Jesús es capaz y el único capaz de rescatar a los que estaban bajo la ley. Esta es la misma palabra que se usa para rescatar, ¿verdad? Entonces en el versículo 3:13 dice, otras versiones las pueden traducir también como redimir, esta palabra que se utiliza aquí de rescatar a los que estaban bajo la ley. Entonces significa liberar al esclavo de su dueño, pagando el precio completo. Aquí el amo de los esclavos es la ley. Jesús le paga a la ley el precio en su totalidad. Wow, Él cumple completamente por nosotros todas las demandas de la ley, y así Él puede liberarnos de ella. Segundo, Jesús procura para nosotros los derechos de hijos. Lo vemos en el versículo 5, ¿verdad? La NBI traduce esto así. Dice, adoptados como hijo. Tanto la NBI, la nueva versión internacional, como otras versiones están tratando de transmitir el sentido de una sola palabra. Por medio de Cristo recibimos literalmente la filiación. Este es un término legal, ¿verdad? En el mundo grecorromano, un hombre rico, sin hijos, podía tomar a uno de sus siervos y adoptarlo. En el momento de la adopción dejaba de ser un esclavo y recibía todos los privilegios financieros y legales como el hijo y heredero del hombre que lo había adoptado. Entonces, aunque tanto dentro de la casa de él como fuera en el mundo, él ya era hijo y tenía todos los derechos. Aunque por nacimiento él era un esclavo, sin relación con el padre, ahora que el padre decide adoptarlo, él recibe el estatus legal de hijo. Es una nueva vida privilegiada, es una metáfora extraordinaria de lo que Jesús nos ha dado para poder entender de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Por eso está hablando de esto. Así que para entender lo que Dios mandó que Jesús hiciera, tenemos que viajar a un antiguo mercado de esclavos. Imagínate que estamos viajando a un lugar donde se venden o donde se vendían en aquella época a los esclavos, y apreciar ahí de una manera cercana la redención, viendo cómo se redimía, viendo una antigua familia rica para captar el concepto de filiación. Juntos nos dan un cuadro completo de lo que Cristo ha logrado para nosotros. Éramos esclavos, Él pagó el precio y ahora somos parte de su familia. No obstante, frecuentemente nos resulta fácil pensar en nuestra salvación solamente en términos de lo primero, ¿no? De que nos compró, pero no en términos de los segundos, que ahora somos parte de su familia. Es decir,
¿verdad? Que solo como la transferencia de nosotros, de nuestros pecados, que fuimos comprados, fuimos limpiados y ahora Él nos compró con precio y hasta ahí nos quedamos. Pero se nos olvida, o a veces no queremos tomar, o tenemos miedo de entender, o no captamos que nosotros somos transferidos a la familia de Dios, tenemos los derechos y los privilegios de un hijo. Cuando pensamos así, realmente solo somos medio salvos. ¿Cómo? Como te lo dije en un principio, ¿no? Que estamos nada más pensando, es que el Señor me rescató, es que el Señor pagó el precio. Y si nos quedamos ahí, si te quedas ahí, si yo me quedo ahí, pues solamente estoy viviendo una vida media, soy un medio salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dices, ¿por qué? Porque no estoy disfrutando de lo que debo disfrutar como hijo, porque tengo el derecho como hijo a disfrutar de todas las condiciones que mi Padre Celestial me da. Podemos recibir el perdón, pero ahora tenemos que vivir una vida buena para ganar y mantener el favor y las recompensas de Dios. Pablo quiere mostrarle a los Gálatas y a nosotros también que Cristo no solo quitó la maldición que merecíamos, sino también sino que Él también nos da la bendición que Jesús tenía. El honor de Dios y su recompensa están seguros y garantizados con nuestro perdón. No estoy diciendo con esto que somos igual que el Señor Jesús. No, el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es Dios. Pero Él nos está adoptando en su familia para que nosotros podamos ejercer todas las bendiciones que el Padre Celestial nos ha prometido en su palabra. Te pongo otro ejemplo, usemos otra imagen de corte legal, ¿no? La salvación de Jesús no es solo como recibir el perdón y la liberación de la pena de muerte y de la prisión. Si las cosas fuesen así, seríamos libres pero dejados en el mundo para vivir por nuestra cuenta, y no es así, ¿verdad? No hemos sido dejados para vivir a nuestra manera, no hemos sido lanzados de vuelta a nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Si hemos de hacer algo por nosotros mismos que no podemos. Pero en el Evangelio descubrimos que Jesús nos ha quitado la pena de muerte y que después ha colgado alrededor de nuestro cuello la medalla de honor al mérito. Somos recibidos y se nos da la bienvenida como héroes, como si hubiéramos logrado hazañas extraordinarias. O te lo pongo de otra manera: cuando aceptamos y decidimos abrazar el perdón, el Señor nos da las llaves para entrar a la casa, nos da las llaves para manejar el coche, nos da una tarjeta para poder sacar dinero, para usar el dinero que necesitemos como herederos de Él, como parte de su familia. Más o menos espero estarme explicando. A menos que recordemos esto, estaremos ansiosos y desesperados cuando pequemos o cuando fallemos, ¿no? Y es lo que hemos platicado ahí en las reuniones de la iglesia. Pensaremos que nuestra pizarra se ha hecho un borrón y cuenta nueva, pero ahora nos toca a nosotros escribir en esa pizarra las buenas acciones para que Dios nos ame y nos acepte, y eso no es así, ¿verdad? Si nos quedamos ahí, si solamente recordamos la mitad del versículo de Gálatas 4, versículo 5, ¿verdad? Y entonces vamos a vivir una vida frustrada como creyentes. Pero nuestra pizarra se ha hecho un borrón y cuenta nueva, y Jesús ha escrito su justicia en ella. Nuestra herencia no es un premio que se tenga que ganar, es un regalo. Dame un minuto porque se me va a apagar aquí para que no se nos vaya a desconectar la grabación. Muchas gracias por esperarme y comprender que, bueno, pues estoy haciendo esta grabación, como te decía, es una prueba en vivo, pero que yo quiero ver si se puede grabar ahorita y volver a publicar a las 8, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos en esto, o sea, a veces aceptamos a Cristo y pensamos que Él limpió un borrón y cuenta nueva, ahora yo tengo que volver a reescribir mi vida, y no es así.
No volvemos, si nosotros volvemos a reescribir nuestra vida, vamos a escribirla otra vez equivocadamente. Jesucristo ha puesto su justicia sobre esa pizarra, por comentarlo de alguna manera, sobre ese pizarrón, sobre esa hoja de nuevas notas. Nuestra herencia, te lo decía, no es un premio que se tenga que ganar, es un regalo que tengo que aceptar. En el versículo 6 nos habla de algo muy importante, que es la obra del Espíritu. Dios ha enviado el Espíritu, va en paralelo con el versículo 4. Dice, Dios envió a su Hijo, y luego en el versículo 6, al enviar a su Hijo, envió su Espíritu. El Espíritu, el propósito del Hijo era asegurarnos el estado legal de nuestra filiación, de pertenecer a la familia de Dios. Por contraste, el propósito del Espíritu es asegurar la experiencia real de pertenecer a la familia de Dios. Esto no es como la obra del Hijo, ¿verdad? La obra del Hijo nos trae una condición legal objetiva, que es nuestra, ya que la sintamos o no, ¿verdad? Pero la obra del Espíritu es diferente. El Espíritu nos trae una experiencia radicalmente subjetiva. ¿Cuáles son sus marcas y sus características que podamos entender? La primera, el Espíritu Santo nos lleva a clamar Abba Padre. La palabra griega krasdon es una palabra muy fuerte que quiere decir un grito desgarrador. Se refiere a una pasión y a un sentimiento profundo e intenso, que es la palabra clamar. Una palabra de clamar, te la repito, es la palabra en griego krasdon, así viene así fue escrita, ¿verdad? Y es una palabra fuerte que es un grito desgarrador y se refiere a una pasión y a un sentimiento profundo e intenso, que ahora nosotros podemos a Él clamarle y decir Abba Padre. Abba es como papito, como papacito, como papi, ¿sí? La segunda, clamar, se refiere también a nuestra vida de oración, lo que estamos haciendo en estos primeros 21 días del año. Así como un hijo no prepara discursos para sus padres, los cristianos que experimentamos o que experimentan la obra del Espíritu encuentran una gran espontaneidad y naturaleza en su oración. La oración ya no es mecánica o muy formal, sino llena de calidez, de pasión y de libertad, porque te estás acercando al Padre. Tercer punto, la frase de clama también enseña un sentimiento de la presencia real de Dios. Así como un hijo automáticamente clama a su padre, porque es cercano. Cuando hay un problema o tiene una pregunta, así los cristianos que experimentan esta obra del Espíritu Santo sienten la extraordinaria realidad de la cercanía de Dios. Número 4, Abba. Ya te lo comenté hace un rato, es una palabra en el lenguaje infantil en griego para decir papá, papito, papi. Denota una confianza en el amor y una seguridad en ser recibido. Como un niño pequeño simplemente supone que su padre lo ama y está ahí para él y nunca duda de la seguridad y la sinceridad de los fuertes brazos de su papi. Así los cristianos pueden tener una audacia y una seguridad enormes de que Dios los ama para siempre. De eso está hablando Pablo y se los está recordando a los Gálatas. La obra del Hijo se lleva a cabo externamente en nosotros y es algo que podemos tener sin sentirlo. Él ya pagó el precio, ya nos hizo parte de la familia, en pocas palabras. Pero la obra del Espíritu Santo se lleva a cabo internamente en nosotros y consiste en conmovernos tanto emocionalmente como intelectualmente por el amor del Padre. La obra del Hijo y la del Espíritu nunca se deben divorciar ni hacer que una opaque a la otra. La plenitud del Espíritu se experimenta cuando meditamos en el amor del Hijo. Los dones del Hijo se disfrutan cuando recibimos el Espíritu para que nos guíe. ¿Cuáles son nuestros derechos a la filiación con Dios? A esto que estamos hablando que se dio por gracia. Versículo 6 dice, ustedes ya son hijos. Como lo hemos visto en la sección anterior, en los otros temas, tenemos la intimidad de la relación y tenemos la autoridad sobre las posesiones.
Filiación quiere decir que cada uno somos un heredero, como lo dice en el versículo 7. La única razón por la que un ciego sería adoptado como un hijo sería porque el padre no tiene heredero. La persona en la ilustración de Pablo tiene un título legal de todo el patrimonio del padre porque está siendo tratado como hijo único. Así que para un hijo de Dios cada día hay confianza y seguridad. No tenemos miedo de nada ni de nadie. Nuestro Padre es el dueño del lugar. Así es. Dios nos honrará así como Él honra a su único Hijo. Así como honra a Jesús, somos también sus hijos también. Vivimos con la frente en alto. Nuestra filiación quita el temor por no cumplir o por perder la aprobación, lo cual es la cual es raíz de mucha de nuestra desobediencia. Y tenemos la garantía de compartir la gloria de Dios en el futuro. La increíble conclusión de la filiación es que Dios ahora nos trata como si hubiéramos hecho todo lo que Jesús ha hecho. Somos tratados como si fuéramos hijos únicos, como Jesús. El mismo Jesús dijo esto mientras oraba por su pueblo. Dice: Padre, permite que el mundo crea que tú me has enviado y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí, Padre. Quiero que los que me has dado a mí estén conmigo donde yo estoy. Es una oración del Señor Jesús que viene en Juan 17, versículo 21, versículo 23 y versículo 24. De hecho, todo esto se da a entender que el uso mismo de la palabra Abba, que viene en Gálatas 4, 6, ¿verdad? ¿Por qué Pablo usaría aquí una frase idiomática aramea, sabiendo que los gálatas no hablaban arameo, sino griego? ¿Por qué utilizaría la palabra Abba, verdad? Porque Jesucristo mismo la usó al hablar con su Padre ahí en Marcos 14:36. Él se dirigió en esa porción del Evangelio cuando estaba orando, cuando estaba platicando con su Padre Celestial. Él se dirigió a él como Abba. Era un término atrevidamente familiar para dirigirse al Señor Todopoderoso. Así que, un judío no puede decirle Padre al Señor del cielo, al Eterno. Así que cuando Pablo dice que deberíamos usarlo, estamos afirmando de manera vivida que hemos heredado legalmente los derechos de Jesús mismo. Nos podemos acercar a Dios como si fuéramos tan hermosos, heroicos y fieles como el mismo Jesús. Todo lo que es suyo es nuestro. Así que hay dos pasos específicos que podemos tomar para experimentar más profundamente nuestra filiación o el ser parte de la familia de Él. Sí, primero, debemos apartar un tiempo importante para estudiar la obra del Hijo. ¿Sí? Una vida devocional pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para verla como una realidad. La estrecha conexión de los versículos del capítulo 4, el versículo 4 y 5, con los versículos 6 y 7, quiere decir que debemos aprender a meditar en la palabra, conectar nuestra oración con nuestro estudio y viceversa. Número 2, debemos clamar a nuestro Padre espontáneamente durante todo el día. Debemos, en otras palabras, analizar y abordar los asuntos de la vida diaria, recordando que Él nos ama, que tiene un amor paternal por ti y por mí. Tenemos que aprender a preguntar momento a momento: ¿estoy actuando como un esclavo que le tiene miedo a Dios? ¿O como un hijo que está seguro del amor de mi Padre? Y mientras clamamos Abba Padre en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace su obra asegurándonos que somos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo, como dice en Romanos 8, versículo 16 al versículo 17, inundando así nuestro corazón con una confianza, dándonos una confianza y una seguridad que transforman la vida.
te voy a dejar las 3 preguntas que siempre te dejo después de que terminamos un tema en este estudio que estamos viendo. La primera, ¿qué es lo que más te ha entusiasmado en esta sección de la Biblia? A mí, el saber que soy hijo, saber que no tengo que esforzarme por nada, saber que el ser hijo, soy aprobado y soy amado por Él. Eso es lo que a mí me entusiasmó. ¿Y a ti? ¿Qué fue lo que te entusiasma entonces? Número 2, otra pregunta. ¿Has experimentado la adopción y también la has entendido? Dentro de esta misma pregunta es cómo puedes meditar más en la obra del Hijo y pedirle al Espíritu que obre más en tus afectos. Y número 3, ¿en qué momento corres más peligro de vivir como un esclavo y no como un hijo? Porque estamos en ese riesgo, estamos bajo ese riesgo de estar pensando en que nosotros no somos hijos, ¿no? Entonces, pues prácticamente terminamos el tema, fue media hora que le estamos invirtiendo para poder compartir esto el día de hoy. Entonces, en resumen, no hay nada que podamos hacer para poder ser hijos. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y de esa manera es que tú y yo somos hechos hijos de Dios. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón y cuando abrazamos esa salvación tan grande. Sin embargo, si solamente nos quedamos con la idea y no empezamos a vivir y a creer que somos sus hijos y nos permitimos el estar presionados para agradarlo y para que seamos aprobados por Él, ¿verdad? Para que voltee a vernos, estamos viviendo una vida como un esclavo. El esclavo busca la aprobación de su Señor. El hijo sabe que su padre lo aprueba y que es amado, que es lo que comentábamos el domingo pasado. Nosotros no clamamos para que Dios voltee y nos haga caso, clamamos porque Él es nuestro Padre y podemos decirle, ándale Señor, por favor, Padre, o decirle gracias. Podemos expresar nuestro corazón como nosotros sintamos porque Él es nuestro Padre. Te recuerdo, que vamos a estar aquí todos los martes a las 8 de la noche. Estoy haciendo pruebas porque de pronto quiero dejar grabados algunos videos con tiempo para que ustedes los puedan ver con toda tranquilidad. Y a veces ustedes saben pues que tengo alguna invitación a ir con algún pastor a compartir y poder dejar el estudio, pero regularmente quiero estar con ustedes y estar compartiendo este tiempo, ¿verdad? Estar viendo. En un momento más voy a volver a ver este video. Si veo que no quedó bien, lo vuelvo a compartir en la noche. Pero bueno, si quedó, entonces espero que este tiempo les haya bendecido. Familia de Centro Vida, vivamos como hijos, no vivamos como esclavos. El Señor ya te aprobó. Él te ama tal y como eres. Entonces, Gálatas es una carta hermosa porque nos habla de la gracia. Espero que Dios te bendiga. Si es la primera vez que entras, yo te invito a que empieces a buscar estos videos desde aproximadamente el mes de septiembre, yo creo, más o menos. Empezamos con el estudio de Gálatas para que veas los primeros temas. Vamos a la mitad, todavía nos falta un ratito más, pero espero que sea de bendición. Ahí donde estás, inclina tu rostro, levanta tus manos, déjame orar por cada uno de ustedes y dar la bendición para podernos ir con tranquilidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar estudiando el libro de Gálatas y recordarnos que somos tus hijos y que somos alguien por quien tú, Señor, diste tu vida
Padre, permítenos entender este principio, Señor, que sí, efectivamente somos salvos, pero que necesitamos vivir como tus hijos, no estar viviendo como esclavos, buscando la aprobación, buscando no fallar, sino que todo lo que hagamos lo hagamos porque te amamos y sabemos que tú nos amas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice y revela esta palabra a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos ahí y Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Resplandezca su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Amados, pues ahorita voy a revisar este video. Espero que a las 8 se suba y que ustedes puedan recibir la bendición de esta palabra que a mí realmente me está bendiciendo mucho. Les abrazo fuerte y les saben que les amo mucho. Estamos orando por cada uno de ustedes y pues Dios me los bendiga mucho. Abrazo.